¿Cuál es el peor error que has cometido y solo confesarías en tu lecho de muerte? Mi hermano intentó llamarme y decidí no contestar. Se marchó de este mundo alrededor de 10 minutos después. Han pasado 11 años desde aquel día. Yo solo era una niña de 10 años. No he podido compartir esto con nadie. La culpa me pesa como una sombra y es la primera vez que encuentro el valor de darme cuenta de ello. He estado luchando contra una profunda dependencia que me ha acompañado desde entonces. He buscado justificaciones en mi infancia complicada, tratando de desviar la mirada hacia algo exterior, pero sé que fui yo quien eligió ese camino. Esa carga es solo mía, y lo reconozco. No derramé una lágrima en su funeral, aún me cuesta permitirme el llanto por lo sucedido. A menudo me pregunto, ¿qué habría cambiado si hubiera contestado aquella llamada? ¿Habría evitado su partida? ¿O tal vez no? Cualquiera de esas preguntas se vuelve irrelevante al recordar que solo habría deseado escuchar su voz una vez más. Te quiero, Aaron. He intentado vivir por ti, pero deberías ser tú quien esté aquí. Te extraño enormemente. Una vez robé un juego de parque infantil. Respondí a un anuncio en internet donde ofrecían una casita de madera para niños y un columpio gratis. Tenía la dirección correcta, pero probablemente mezclé los números de la casa. Llegué a un lugar que pensé que era el indicado. Toqué la puerta y, como nadie respondió, desarmé el juego de parque y lo metí en el remolque. Pasaron varias horas y recibí un correo electrónico del dueño molestándose porque nunca aparecí. Edith, no lo devolví. Nunca respondí al correo. La vergüenza me ganó. Solo regresé un par de semanas después y confirmé mi error. La casa aún tenía un agujero de mulch donde debía estar el juego. Recuerdo que vi muchos juguetes pequeños en su jardín y pensé que era raro que quisieran deshacerse de su casita. Hasta el día de hoy, mi esposa e hijos no tienen idea de que están jugando con algo robado. He pensado en devolverlo, años después, para hacer las cosas bien. Mi amigo que me ayudó a llevarlo se mudó a otra parte del país. Cada 8 meses, más o menos, me manda un mensaje diciendo: volví a contar la historia, nunca pasa de moda. Edith 2. Uno de los 6 que conocían esta historia vio mi publicación y me llamó la atención. Así que, adiós a esta cuenta de Reddit, supongo. Hola a todos. Hoy les traigo una historia que de verdad me hizo reír y reflexionar. Resulta que en mi infancia yo era un pequeño embustero. Recuerdo que uno de mis rivales, que a la vez era mi mejor amigo, sí, así de raros éramos de niños, consiguió un cachorro. La verdad es que me moría de celos. Así que decidí que era una buena idea contarle a todo el mundo que mi perra iba a tener cachorros. Sí, lo sé, una idea horrible. Pasaron semanas y mantuve la farsa. Pero llegó el día en que mi mejor amigo iba a venir a mi casa, y empecé a entrar en pánico. A esas alturas ya sabía que estaba en serios problemas. Así que se me ocurrió la peor y a la vez más oscura idea. Todos los cachorros habían partido. Tenía un patio trasero enorme y descuidado. Así que junté unas piedras y las apilé formando una especie de tumba con unos palitos cruzados encima. Cuando llegó a mi casa, me preguntó mi mamá sobre eso. A lo que mi mamá, con una cara de preocupación, respondió: no hubo cachorros. Y yo le dije a mi amiga que mi mamá estaba tan afectada que no quería hablar del tema. Luego, llevé a mi amiga a la tumba y le mostré el supuesto lugar de descanso de los cachorros. Y ahí estaba mi perra, que en realidad siempre había estado esterilizada, solo mirándonos mientras se mantenía a mi lado. Ella pensó que estábamos allí para jugar a atrapar la pelota, así que simplemente se quedó a mi lado. Esto hizo que mi amiga estuviera aún más convencida de que mi perra estaba en duelo por sus cachorros. Así que, al final, esa fue la conclusión de todo. Nunca le dije la verdad a nadie. Y se los juro, todavía me da risa. ¿Se imaginan lo horrible que fui? Tuve una infancia realmente complicada, y, durante la secundaria y mis primeros 3 años de universidad bebí en exceso. Les hablo en serio, era bastante intenso, pero ya no soy esa persona. Dejando eso de lado, recuerdo que en mi último año de secundaria, fui a un concierto con unos amigos y terminé tan mal que me sacaron del evento. Mis amigos se quedaron adentro, y yo supongo que mi plan era quedarme dormido en el coche, pero no fue así. Tengo recuerdos vagos de estar corriendo por el vecindario, tocando las puertas de la gente. Y la verdad, no tengo idea de por qué lo hice. Lo que sí recuerdo es a una familia muy amable que abrió su puerta. Me dejaron entrar, me sentaron en su sala, me dieron agua mientras yo lloraba, aunque no tengo ni idea de por qué estaba así. Y para colmo, llamaron a la policía para que se encargaran de mí. Aún me siento afortunado de que no era esta época actual, donde la gente a veces no es tan amable. El oficial llamó a mis padres y ellos fueron a buscarme. Hasta el día de hoy, me siento completamente avergonzado de haber interrumpido la vida de esa familia en medio de la noche.
Por eso, todos los días rezo para que solo les lleguen cosas buenas. Cuando tenía 18 años, ya estaba en la universidad porque me gradué de la secundaria antes de tiempo. Empecé mi primer año siendo todavía menor de edad, con solo 17 años. En ese tiempo conocí a un tipo mayor, de 24 años, con quien empecé a salir. Resultó ser horrible. Narcisista, abusivo, y se la pasaba jugando con mi mente sin parar. No me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, siempre sentía que hacía algo mal. Él bebía en exceso y una noche organizó una reunión con un montón de chicas de una hermandad y empezó a coquetear con ellas frente a mí, mientras me llamaba niña por no querer beber porque estaba molesta. Así que decidí tomar, por rabia, como si eso le fuera a mostrar. Me embriagué y me llené de ira. Él siguió mostrando su comportamiento despreciable delante de mí. Luego, nos metió a todos en su auto y nos llevó a un Walmart, una decisión absurda. Cuando llegamos, todos salieron del carro y él, aparentemente sincero, me preguntó qué pasaba y me dijo que quería hablar. Pero cuando empecé a hablar, me interrumpió y dijo, olvídalo. Me acabo de dar cuenta de que no me importa. Fue un golpe durísimo. Me quedé atónita, sintiéndome rechazada y confundida, y con la mezcla de enojo y alcohol. Él salió del auto y se fue riendo con las demás. Fue devastador. Creo que ya empezaba a perder la conciencia. Recuerdo que eso me molestó tanto que pateé algo. Bueno, la verdad es que sí pateé. Le di una patada al parabrisas de su carro por accidente y lo rompí. Él salió disparado. Yo fui tras de él. Todos estaban ebrios. Todo era un desastre. Estaba a 8 horas de casa y sola. Demasiado joven para estar allí. Demasiado ingenua, asustada. De repente, él apareció en mi dormitorio, se llevó mi bolso, mi dinero, mi identificación de estudiante que además, era la tarjeta para comprar comida y mi camioneta. Se negó a devolverme nada por una semana y yo no tenía qué comer. Así que, para que al menos me trajera mi camioneta y mis cosas, pagué por su parabrisas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo terrible que era. Terminamos, pero él siguió apareciendo, tratando de manipularme. Ese semestre decidí regresar a casa y alejarme de él. Mi mayor arrepentimiento fue haber permitido que me manipulase y reaccionara a lo que él hacía a propósito. Era demasiado joven para salir con él y él era demasiado mayor para interesarse en mí por alguna razón diferente a jugar con mi cabeza. La mejor decisión que pude tomar en ese momento fue alejarme. Podría haber estado atrapada en esa relación por años. Pero pensar en ello me enferma. No puedo creer que un hombre tratara así a una mujer joven. Todo lo hizo intencionalmente. Me siento orgullosa de haberlo sacado de mi vida. Me seguía enviando mensajes de vez en cuando, intentando regresar, pero me negué a dejarlo entrar nuevamente. A veces, nuestros peores recuerdos son los que más nos enseñan. A los 16 años, me encontré en la espera de un nuevo comienzo, pero las circunstancias me llevaron a un camino complicado cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer novio. Tenía claro que deseaba interrumpir el embarazo. Pero la clínica del condado me hizo sentir que ya era demasiado tarde, asegurando que podían escuchar el latido del corazón. Así que, una semana después de cumplir 17, enfrenté el parto y con un corazón abrumado decidí dar en adopción a mi bebé. La experiencia me marcó profundamente, y puedo señalar ese momento como el inicio de una travesía oscura, repleta de sustancias y escapatorias que solo profundizaron mi dolor. Cada vez que alguien elogia mi decisión, es como si recibiera un golpe en el estómago, recordando todo lo que dejé atrás, aunque nunca revelo la verdad oculta detrás de esa elección. No lamento lo que no se puede cambiar. Pero a veces me asaltan pensamientos sobre cómo habría sido mi vida si las circunstancias hubieran sido distintas. Cuando tenía 10 años, había un niño que pensaba que era gracioso acosarme a mí y a mis amigos en el recreo. Todos los días nos seguía, nos decía nombres y bloqueaba el tobogán. Era realmente insoportable. Un día, ya no pude más. Así que agarré los brazos del niño, mientras que mi mejor amiga le sujetaba las piernas, y le dijimos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, y lo lanzamos a unos 2 metros hacia un poste de pelotas. El resultado fue que se rompió el brazo y la clavícula. En ese momento, una de las monitoras del recreo me señaló con mucha furia mientras intentaba consolar al niño que estaba gritando. Me preguntó con enojo mi nombre, y en ese instante, mi mejor amiga ya había salido corriendo lo más rápido que pudo. Yo solo podía pensar en una chica de mi clase con la que no me llevaba bien y le di su nombre, aunque no tenía nada que ver con eso. Apagué el registrador de llamadas durante el periodo de Navidad porque la empresa estaba cerrada. Esto sucedió hace mucho tiempo en una corporativa muy lejana. Como era tradición, la compañía cerraba durante la Navidad, normalmente, eran 2 semanas de descanso completamente pagadas.
Un nuevo director de ventas llega a la empresa y comienza a hablar sobre la importancia de las estadísticas de llamadas y del registro de las mismas. Así que decidió instalar un costoso registrador de llamadas. Mi unidad de negocio contaba con el único servidor de red en la empresa que tenía discos duros lo suficientemente grandes como para soportar el registrador y su base de datos. Por eso, para ahorrar costos, el director decidió instalar el registrador en mi servidor mientras yo estaba de vacaciones, sin avisarme, claro. Al final, lo encontré, pero decidí no decir nada. Estaba en una reunión de gestión cuando él anuncia que va a monitorear las estadísticas de llamadas durante las vacaciones de Navidad para decidir si el próximo año deberíamos abrir o cerrar. El equipo de administración se miró unos a otros con nerviosismo. La noche que estábamos apagando la oficina, desconectando impresoras, terminales y servidores de terminal, el sistema principal de ERR, como se le conocía en ese entonces, mi último acto fue apagar mi servidor de archivos y, por supuesto, el registrador de llamadas también. Cuando regresamos al trabajo, no había datos de llamadas. La empresa decidió mantener las puertas cerradas el siguiente año y pagó por un servidor dedicado después de eso. Más de 200 personas se beneficiaron de sus 2 semanas de descanso gracias a mí. Gracias por los puntos en internet, amigos desconocidos. Mi hermano menor, apenas con 17 años y envuelto en un torbellino por causa de las sustancias, me suplicó que vendiera algunas joyas en una casa de empeño para poder saldar una multa de tránsito. La idea no me gustó en absoluto, así que lo primero que le pregunté fue de dónde había podido obtener esas joyas. Él, con cierta ligereza, respondió que las había conseguido en un trueque durante un intercambio relacionado con su mundo oscuro. Decidí acceder, con la esperanza de que pudiera recuperar su licencia y así, finalmente, encontrar un trabajo legítimo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que aquellas joyas pertenecían a mi abuela. El pequeño desconsiderado las había tomado prestadas. Como quien se lleva un trasto sin pensar en las consecuencias, mientras ayudaba a mi mamá a ordenar su apartamento tras su partida. La indignación me invadió al descubrirlo. Intenté recuperar las joyas, pero ya era demasiado tarde para enmendar mi error. Nunca le diré a mi madre lo que ocurrió, pero me aseguré de que mi hermano supiera lo despreciable que había sido. Al final, todo lo que quería era ofrecerle una oportunidad de transformar su vida y, en lugar de eso, me traicionó de la forma más dolorosa posible. Dejando a Kathy, era una gran persona, amable, generosa y muy cariñosa. Yo era un idiota en ese momento y estaba completamente centrado en mí mismo. Me arrepiento de ello todos los días y desearía poder decirle lo mucho que lo siento. Actualización. Wow, estoy completamente sorprendido por las respuestas a esto. Gracias a todos los que han comentado. Un resumen rápido. Soy muy feliz en mi relación actual. Pero Kathy siempre será mi mayor error y arrepentimiento hasta el día que muera. Ella no merecía cómo la traté cuando terminamos. A algunos comentaristas, sí, probablemente no quiere verme nunca más y puede que no quiera ser encontrada. Honestamente, no la culparía. A Kathy, no tengo palabras para expresar lo siento por cómo te traté. No puedo imaginar cómo te sentiste ese día. Y me di cuenta demasiado tarde de que nadie, especialmente tú, debería ser tratado así. Te deseo lo mejor y mucha felicidad. Una vez en 3er grado pasé un momento muy vergonzoso en el patio de la escuela. Todo porque la maestra suplente no me dejó entrar al salón. Imagínate lo que fue no poder ir al baño en ese momento. Cuando finalmente nos dejaron volver a clase, me lancé directo al baño. Desgraciadamente, mis calzones estaban arruinados, y aunque traté de limpiar mis pantalones cortos no hubo manera. Era un color negro, así que no se notaban las manchas de forma evidente, pero yo sabía lo que había pasado. Teníamos que alinearnos en el segundo cuadrado del suelo antes de entrar al aula. Y justo detrás de mí, alguien gritó, «¡Alguien huele a caca!». Sin pensarlo, bromeé y eché la culpa al chico marginado de la clase. Le siguieron las risas y la carga durante el resto del año. Pero la realidad es que el verdadero culpable era yo. Perdón, Robert. Cuando estaba en 5º grado, pensé que sería genial prender una sola cerilla y alejarme como si nada. Pero en lugar de una pequeña llama dramática, terminé asando todo el enorme jardín delantero de un gigantesco edificio de apartamentos soviético. Al volver al día siguiente, cada brizna de pasto estaba completamente chamuscada, y como un bonus inesperado, había un auto totalmente carbonizado justo en medio de todo. Cometí un gran error. Encendí un incendio en un contenedor de basura. Sí, un incendio real que casi quema mi apartamento. En mi lugar, había una chimenea, y después de que el fuego se extinguió, junté todas las cenizas en un bote de plástico. Decidí llevarlas al basurero.
Pasaron unos 15 minutos y, de repente, escuché sirenas. Miré afuera y vi 4 camiones de bomberos, llamas que salían a más de 4 metros de altura. Y para colmo, las llamas estaban alcanzando parte del techado del lugar de estacionamiento cercano. En ese momento pensé, vaya, ¿quién fue el idiota que hizo eso? Entonces, al mirar mi bote de basura, me di cuenta de que tenía un agujero de 1 centímetro, donde una brasa había quemado el plástico. Fue en ese instante que comprendí que yo era ese idiota. Al final, tuvieron que reemplazar el techado del estacionamiento. Todo ello se dio en 1993, mucho antes de que las cámaras de seguridad se volvieran comunes, gracias a Dios. Qué tonto fui, de verdad. Lo más curioso es que, cuando mi esposa llegó a casa, inmediatamente adivinó que había hecho alguna tontería. No se lo contó a nadie, pero lo supo al instante. En la boda de mi hijo, me pidieron que hiciera una lectura, así que decidí ponerme un kilt. La pareja quería un tema escocés, y cómo no iba a seguir la corriente. Lo que no pensé fue que llevaría mi celular en el bolsillo del kilt. Y claro, no lo apagué antes de subirme al podio. Así que ahí estaba yo, listo para leer, y justo en ese momento, mi hermano, que llegó tarde, me llamó. Qué suerte la mía que el podio tenía un hueco en la parte frontal. En lugar de que el sonido llegara al micrófono, se escuchó claramente en los bancos. De inmediato, todos comenzaron a buscar sus teléfonos para asegurarse de que estuvieran apagados. Había más de 60 personas y ninguno de ellos miraba en mi dirección. Aproveché ese momento y metí la mano en el bolsillo para apagar mi celular. En la recepción, varias personas se acercaron a mí, disculpándose por no haber podido apagar sus teléfonos a tiempo. Noté que muchos estaban molestos y había bastante conversación sobre quién había sido tan descortés. Lo mejor de todo es que nadie sospechó que fui yo, y así se quedará. No diré ni una palabra, ni siquiera en mi lecho de muerte. No voy a esperar hasta mi lecho de muerte, pero este es un enorme y reciente error. Hace algunos años salí con un chico de la iglesia de los padres de mi novio. La conversación, de alguna manera, derivó hacia la sexualidad. Yo le conté que soy bisexual y él me dijo que también. Hablamos un rato y, después de eso, no le di más importancia. Años más tarde, estaba platicando con mi novio y su mamá sobre ese chico. Dije, oh, él es el chico que se identifica como bisexual, ¿verdad? A lo que su mamá se mostró bastante sorprendida. Yo me quedé en shock e intenté corregirme. Oh, no, pensé que él ya había salido del armario. Tal vez solo se sintió cómodo diciéndomelo porque yo también soy bi. Por favor, mantén eso en secreto y no se lo cuentes al grupo de la iglesia. Estaba bastante ebria, debí haberlo manejado mejor. Resulta que, después de 10 años de estar con mi novio y sin tener nada que ocultar ni vergüenza respecto a mi sexualidad, en realidad nunca se lo mencioné a sus padres. En ese momento, siguieron las preguntas. Su mamá pensó que quería decir que era poliamorosa. Preguntó si esa era la razón por la que no estábamos casados, y si alguna vez consideraría dejar a mi novio por una mujer. En ese instante, decidí retirarme a la cama, y no volvimos a tocar el tema en la mañana. Ha pasado alrededor de 1 año y nunca hemos vuelto a hablar de ello. Estaba en la fiesta de una convención. Veo a una chica que se ve adorable. Así que me acerco a ella y trato de iniciar una conversación con un tema un poco cliché. Pero, con la música a todo volumen, no podía escucharme. Repito lo que dije, pero nada. Así que, en un acto de desesperación, me inclino hacia ella para prácticamente gritarle en el oído. Y, en ese preciso momento, le escupí en la cara. No sé cómo, pero 3 gotitas de saliva salieron volando de mis labios, hicieron un giro imposible en el aire y le dieron justo entre los ojos. Me quedé congelado, dándome cuenta de lo que había hecho. Al darme vuelta, veo como a 4 personas más, que supongo eran sus amigos, mirándome con la boca abierta y los ojos casi desorbitados de horror. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo hacia mi habitación y pasé el resto de la noche viendo repeticiones de Star Trek. ¿No es curioso que en casi todos los hoteles haya algún canal que pasa Star Trek sin parar? Había una niñita que conocí en el 2018 o 2019, aunque no recuerdo bien el año. Tenía 5 años y era de ascendencia india. La conocí en el autobús y me contaba cosas sobre sus papás. Decía que no le daban suficiente de comer, que solo podía dormir 1 minuto literalmente, así lo dijo ella antes de que la despertaran, y que hacía todas las tareas del hogar por su cuenta. Al principio pensé que era una broma, pero con solo 5 años, algo en su mirada me decía que no estaba bromeando. Después de 1 mes de escuchar las mismas cosas de ella cada día, decidí contarle a la directora. Ella habló con el consejero y, al final, me llamaron a la oficina. Se me explicó que habían contactado a la mamá de Rain después de lo que les conté.
El consejero me aseguró que los papás realmente la alimentaban bien y que la mamá incluso la ayudaba a limpiar su habitación, pero no me convenció. Yo sabía que la mamá mentía, porque ¿qué niñita de 5 años llora desconsoladamente cada mañana contándole estas cosas a otra niña? Y poco tiempo después dejó de venir a la escuela. Nunca la volví a ver. Ya han pasado alrededor de 7 años desde aquel momento. Y todavía me pregunto qué habrá sido de ella. Su desaparición me atormenta hasta el día de hoy. Cuando estuve casado con mi primera esposa, mi hijastro era un poco vulnerable, por así decirlo. El chico simplemente nunca se defendía. Los demás niños lo empujaban en la fila. Le quitaban sus cosas y lo molestaban, y él solo guardaba silencio. Una mañana, mi exesposa tenía prisa y me pidió que lo llevara al paradero del autobús. La mayoría de los padres no acompañaban a sus hijos, ellos solo iban solos y esperaban en su rincón. Ese día, 2 chicos se acercaron al paradero y mi hijastro se puso tenso, escondiéndose detrás de mí. Me agaché y le pregunté qué pasaba. Me dijo que esos 2 chicos eran los que siempre lo atormentaban en el autobús. Estos 2 en particular eran hijos de padres con problemas con el alcohol. Todo el vecindario lo sabía porque siempre estaban en estado de embriaguez o sentados en la entrada de su casa, consumiendo bebidas. Entonces decidí abordar a los 2 chicos y les dije: «Oigan, necesito hablar con ustedes». Se dieron la vuelta y yo susurré, palabra por palabra: «Si alguna vez vuelven a incomodar a mi hijastro, iré a su casa y le daré una lección a su padre delante de su madre. Y luego me aseguraré de que el servicio de protección infantil los lleve a un hogar temporal». Los 2 chicos me miraron con ojos desorbitados y simplemente respondieron: «Sí, señor». Nunca más lo molestaron. Fue totalmente inapropiado de mi parte, pero funcionó. Un año después, en un estado de embriaguez, le conté a mi exesposa esta historia y me llamó monstruo. Y eso fue parte de lo que llevó a mi divorcio. Todo sucedió cuando trabajaba en un cine en los años 90. Recuerdo que los clientes se quejaban porque la bomba de mantequilla para las palomitas no funcionaba bien. Pero, en lugar de preocuparme demasiado por eso, decidí ignorar el problema, pensando que podría solucionarlo después, al cerrar el cine y tener la oportunidad de desmontarla y limpiarla. Sin embargo, lo que no sabía en aquel momento era que el largo resorte se había roto, y su extremo, afilado como una navaja, estaba subiendo y bajando por el interior del eje de plástico cada vez que alguien presionaba la bomba. ¿Te imaginas? Estaba despojando pequeños filamentos de plástico con cada uso. No puedo evitar pensar en cuántas personas habrían estado disfrutando de unas palomitas, sin darse cuenta de que estaban ingiriendo fragmentos de plástico en la oscuridad del cine. Lo peor es que nadie jamás llamó o se quejó. Así que, en cierta manera, estaba en la vanguardia de algo que hoy preocupa tanto: exponer a la gente a microplásticos antes de que se volviera un tema de conversación habitual. Era la razón por la que prohibieron el juego del tag durante el recreo en primer grado. Para ser justos, todo ocurrió porque estaba tratando de cubrir a una chica que, entre lágrimas, me suplicó que no le contara a nadie que me había empujado al suelo, lo que me provocó una fractura en la muñeca izquierda. Ella decía que solo era un juego. Junto con otra popular del salón, y yo, sin amigos, muda, desesperada y tan inocente, las dejé empujarme en el patio. Me había pedido que no dijera nada. Con la muñeca rota y pulsando de dolor, y volví a clase sin pronunciar una sola palabra. En realidad, ni siquiera derramé una lágrima. Escondí mi muñeca debajo del escritorio, escuchando a mi maestra hablar, hasta que me preguntó: «Rachel, ¿qué tienes en la muñeca?». De alguna forma, lo notó, y cuando logré soltar un débil nada, ella siguió insistiendo. A mí me agradaba esta maestra, pero no manejó bien la situación. Debería haberme sacado al pasillo para preguntarme en privado. Sabiendo lo aterrada que estaba de hablar y de la presión social que sentía por si hay niños en casa que se preguntan, tenía mutismo selectivo. Pero en lugar de eso, siguió intentando y me hizo ir al frente de la clase, con todos mirándome, sentía que no podía respirar. Y frente a todos, mi peor pesadilla, ella exigió saber qué había pasado, así que inventé una mentira. Le había prometido a esa chica que no diría nada, ¿y qué pasaría si lo hacía? Nunca tendría amigos. Así que logré decirle a mi maestra que había caído jugando al tag. Fue entonces cuando ella anunció a la clase que ya no habría más tag ni correr por ahí. Y creo que después me fui a casa. A la mañana siguiente, estaba en un especialista recibiendo un brillante yeso azul en el brazo. Bueno, para decirlo de otra manera, me volví bastante popular por un momento. Todos querían firmar mi yeso cuando te rompes algo. Así que, de alguna manera, en ese momento sentí que valía la pena. Era una tarde calurosa de verano, en aquellos tiempos de cuarto grado. Mi amiga y yo vivíamos en un área realmente rural.
Un día, mientras estábamos jugando, se nos ocurrió atrapar cangrejos de río, y por alguna razón terrible mi amiga pensó, vamos a cocinarlos. Así que armamos un pequeño fogón en la ladera detrás de su casa, justo en medio de un mar de agujas de pino secas. Encendimos el fuego y, en un abrir y cerrar de ojos, se salió de control. Las llamas comenzaron a devorar la ladera, y estaban a solo unos pies de su casa. Sus abuelos, completamente desesperados, empezaron a lanzar cubos de agua sobre el lugar. Fue un caos total. 2 diferentes departamentos de bomberos llegaron para apagar el incendio. Cuando nos preguntaron qué había pasado, su respuesta exacta fue: vimos a un hombre gordo tirar un fósforo y correr colina abajo. Desearía poder decir que esto es una invención de mi imaginación, pero no, así sucedió. Esto es una locura. Tenía 16 años y un día me desperté con ganas de no ir a la escuela. Así que, sin pensarlo mucho, le dije a mi mamá que me dolía mucho la espalda y que no creía que podría soportar ir. Ella, preocupada, me dejó quedarme en casa. Al día siguiente, hacía un sol radiante, pero la verdad es que no quería ir de nuevo. Así que repetí la historia, le dije que mi espalda seguía doliendo. Esta vez, mi mamá se preocupó de verdad. Me sacó de la escuela y, además, programó una cita con nuestro médico familiar para revisar mi espalda. El doctor, muy atento, decidió hacerme una resonancia magnética. El resultado fue sorprendente. Tenía un disco de la columna bastante dañado en la parte baja de la espalda. La cuestión es que, en realidad, no me dolía nada, no estaba dispuesto a admitirlo en ese momento. Ahora, casi 40 años después, y tras una cirugía de fusión en la espalda, todavía no he confesado que nunca me dolió. Todo esto, solo porque quería quedarme en casa y no ir a la escuela. A veces, las mentiras pueden llevarte a lugares inesperados.